anteriormente, es de repaso de números cuánticos. Esta clase está dictada para los cuartos medios B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, hoy día 29 de octubre en esta clase de química. ¿Ya? Como es costumbre y habitual en todas las clases, vamos a presentar el objetivo que vamos a desarrollar hoy día, el cual dice lo siguiente: recordar los contenidos abordados en la unidad de números cuánticos y configuración electrónica. Recuerden que cuando nosotros empezamos a ver estos números cuánticos como repaso para esta prueba de transición, ya empezamos viendo las características de cada uno de estos y lo enlazamos a la configuración electrónica. Por lo tanto, la estructura de la clase el día de hoy va a haber una síntesis de contenidos, chicos, de todo lo que hemos visto clase a clase, y vamos a ejercitar. ¿Qué vamos a ejercitar? Específicamente todos, o en verdad algunos de los ejercicios que yo les propuse en la guía. Ya la prueba no tiene mayor complejidad. Si ustedes han logrado hacer los ejercicios, no tendrían por qué tener problema al momento de desarrollar la prueba de mañana. ¿Ya? Por supuesto, al final o entre la clase pueden ir haciendo preguntas con el fin de aclarar cada una de sus dudas. ¿Ya? Vamos a hacer entonces un recordatorio de cuál es el temario que entra mañana en la prueba. Mañana viernes 30, no se olviden, la unidad que vamos a evaluar es la unidad de números cuánticos. ¿Qué podría preguntar? ¿Cuáles son los números cuánticos? ¿Qué representa cada uno de ellos? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son las características principales de este N, L, M y S, ya que tienen un nombre? ¿Cómo se relacionan con la configuración electrónica? ¿Cómo sé yo cuál es la configuración electrónica de un elemento? Ya de la misma forma tenemos que tener en claro que los principios que rigen esta configuración electrónica son los que conocimos la clase pasada. El principio de exclusión de Pauli, el principio de la mínima energía y la regla de la máxima multiplicidad de Hunt. Y por supuesto, todos estos contenidos aplicarlos a ejercitación como la guía que yo les entregué hace un par de semanas atrás. ¿Alguien tiene dudas respecto al temario de la prueba? Vamos a ver aquí. No hay dudas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Gracias, Dayana, por responder, Yanyara, muy bien. Vamos entonces a recordar que cuando empezamos y nos sumergimos a, a esta materia de los números cuánticos, ¿ya? Nosotros empezamos a estudiar cómo era la estructura atómica. Y nos dimos cuenta, recordamos, mejor dicho, que la estructura atómica que nosotros tenemos como base de este contenido es saber que en el núcleo de este átomo tenemos a los protones y a los neutrones. Por lo tanto, ellos no se mueven. Es decir, la única movilidad que existe dentro de un átomo es dada por los electrones que giran alrededor de él. Pero estos electrones siempre están muy excitados, ellos se mueven de un lado para otro. Entonces, una persona muy científica en su pensamiento, ya que es Schrödinger, quiso proponer una ecuación que determinara un espacio posible donde encontrar este electrón. Obviamente, no es solo un electrón el que tiene el átomo. Sin embargo, el electrón que más nosotros vamos a estudiar es el último electrón que entra ya a este átomo. Y eso está dado por el electrón diferencial. Hay muchas veces en que las preguntas van a decir, determine los números cuánticos respecto al electrón diferencial. Eso no le estás indicando nada más difícil que decir, ¿dónde está el último electrón que entró a este átomo? Y eso es lo que hacemos a partir de los números cuánticos. Cuando Schrödinger propuso esta ecuación, era una ecuación muy difícil matemáticamente. Entonces él dijo, como el electrón tiene un comportamiento dual, es decir, es una partícula y también es una onda, nosotros tenemos que establecer 4 números que permitan con exactitud decir
Esta es la región más probable de encontrar a este electrón que está en el átomo. Es así como nacen los números cuánticos, ¿ya? Eso fue lo que nosotros recién enseñamos, o sea, recién recordamos que lo vimos en la primera clase de esta unidad. Sin embargo, estos electrones tenían características determinadas. ¿Cuáles eran estas características? Que por supuesto tenía un comportamiento dual, como acabo de decir, y que aparte era una partícula muy diminuta. Tiene una masa tan baja, ¿ya? Que eso lo hace ser aún más libre. Por lo tanto, recordar que la masa de un átomo se concentra en el núcleo, ¿ya? Porque quien tiene más masa es el protón y el neutrón. Sin embargo, el electrón es muy pequeñito, por eso gira alrededor de las órbitas que están en torno al núcleo, ¿ya? Y esa masa tan pequeña que permite que él se mueva por todos lados, ¿ya? Es lo que nos hace muy difícil poder establecer un lugar exacto donde encontrarlo. Por eso los números cuánticos siempre van a establecer la región más probable, ojo, la región más probable donde vamos a encontrar a este electrón. No que con exactitud va a estar en ese segundo, en ese instante, sino que los números cuánticos dicen, a través del n, el l, el m y el s, yo voy a decir dónde es la región o el espacio más probable de encontrar a ese último electrón que entró al átomo. ¿Alguien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes a la clase? Estoy aquí atenta al chat o escuchando sus micrófonos, chiquillos. Angiara dice, profe, yo no entiendo qué se hace cuando se pone indique los números cuánticos del electrón diferencial. Es lo único que le falta de la IA. Ya, hoy día yo traje esa pregunta para desarrollarla una vez visto la síntesis de contenidos. ¿A qué se refiere? Ya, es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Sin embargo, nos ponen este apellido de electrón diferencial para hacer hincapié en que es el último electrón que entró a ese átomo. Es decir, nosotros hacemos la configuración electrónica, vemos obviamente el último orbital y el último nivel en que se ocupó, y en base a eso empezamos a determinar los números cuánticos. Es lo mismo que si entra en Yara, solamente yo le pongo ese apellido de electrón diferencial para que en el caso de la prueba, si aparece ese nombre, sea obviamente conocido para ustedes y no piensen que es algo, oh, nunca lo aprendí, ¿ya? Es solamente determinar los números cuánticos del último electrón, lo que hacemos siempre, ¿ya? Continuamos entonces. Gracias, Angela, por su pregunta. Haciendo un breve resumen de cuáles son estos números cuánticos, ¿ya? Siempre tenemos que tener en claro que son 4 que se desmenuzaron de esta ecuación diferencial que propuso Schrödinger, que era monstruosa, ¿ya? Entonces él dijo, nosotros podemos caracterizar este electrón mediante 4 números, y a estos números él le entregó ciertas características y ciertos valores junto a un nombre determinado. El primer número cuántico que nosotros aprendimos, ya es el principal, conocido con la letra N, ¿ya? Se describe básicamente como el nivel de energético o el nivel de energía que tiene este electrón que nosotros queremos ubicar, ¿ya? Y obviamente va a tener valores, y estos valores van a ser números enteros positivos, desde el 1 al más infinito. ¿Con qué niveles trabajamos nosotros en la enseñanza media? Con niveles del 1 al 6, específicamente ya siempre nos movemos del 1 al 4, pero ustedes en la configuración electrónica van a encontrar hasta del 1 al 8, ¿ya? No trabajamos con niveles tan grandes, sino que con átomos más pequeños. Ese nivel de energía me va a decir cuánta energía tiene este electrón. Recordar que la fuerza de atracción del núcleo y del electrón va a depender de qué tan lejos, o sea, de qué tan lejos o de qué tan cerca se encuentre del núcleo. Si yo soy electrón y estoy cerquita de los protones y de los neutrones, yo voy a tener mucha atracción con ellos porque van a estar pegaditos. Sin embargo, cuando yo voy aumentando de nivel energético, es decir, me estoy alejando del núcleo,
se pierde esa fuerza de atracción, porque ya la carga positiva que está en el núcleo no está tan cerca de este electrón. Entonces el electrón que está más lejos se mueve con mayor libertad, porque no siente tanta atracción de esta carga positiva. Eso quiero que lo tengan claro. Ojo, es básicamente una pregunta de prueba, ¿ya? Así que para que tengan claro que mientras más lejos se pierde esta fuerza de atracción porque ya estamos más lejos del núcleo y la fuerza positiva no nos atrae ya como si estuviéramos en el nivel 1. Continuando con estos números cuánticos, una vez que ya descubrimos que el n es nuestro principal, vamos a pasar al número secundario L, conocido como azimutal. El azimutal siempre nos va a indicar la forma del orbital, es decir, si tenía forma de pelotita, si tenía una forma de corbata, si empezábamos con estas flores del orbital D, o ya si nos íbamos a estos anillos con unas corbatas que eran el orbital F. ¿Qué podríamos preguntar y qué podríamos decir de este número cuántico secundario? Que como nos entrega la forma del orbital, yo lo tengo que caracterizar con un tipo de orbital determinado. ¿Cuál es ese orbital, chicos? Recordar que yo les enseñé una tablita donde decíamos, si el número era igual a 0, vamos a borrar ahí, si el número era 0, era 1, era 2 o era 3, yo lo tenía que relacionar con un tipo de orbital determinado. Y ese orbital estaba dado, voy a sacarle este n para que no se vayan a confundir, le vamos a poner L. ¿Qué tipo de orbital era cada uno de ellos? Para el L igual a 0 íbamos a tener un orbital S. Para el L igual a 1 íbamos a tener un orbital P. Para el L igual a 2, un orbital D. Y para el L igual 3, un orbital F. Esos son los tipos de orbital que vamos a conocer en nuestro número secundario. Ojo, cada uno de estos orbitales tiene una forma determinada. Cuando hablamos de un orbital de tipo S, siempre la forma es esférica. Por lo tanto, el electrón, el camino que recorre es alrededor circularmente, describiendo casi un círculo perfecto, ¿ya? Obviamente, a nivel experimental y ahí microscópico, si nosotros estudiáramos este tipo de orbitales, no se ve como una esfera, sino que se ven estelas de electrones recorriendo alrededor del núcleo, ¿ya? Ese es muy bien. Entonces, todos relacionan que esta forma del orbital está determinado para cada número una letra, es decir, un tipo de orbital distinto. Tírenme deditos para saber si están aquí presentes. Maximiliano, Brian, ahí está Yara, Osvaldo, Celeste, Yenegel, ahí está Valeria, muy bien, Ninoska, Natalia, Benjamín, ahí está Carla, Dayana, La Cata, Montserrat, Camilo, Camila y Camila, están todos juntitos los Camilos ahí. Muy bien. Felipe, Felipes, Meilín, Catherine, María José. Vamos, chicos. Maite también está por ahí. Andrea, Abdiel, Josué, excelente. Recuerden que si tienen dudas, el momento de preguntarlas es ahora. ¿Ya? Entonces, una vez que comprendimos este N y este L, recordar que este L tiene relación con el primer nivel de energía, o sea, con el primer número cuántico. ¿Por qué? Porque dice, puedes tomar valores desde 0 hasta n-1. Es decir, si mi n es 3, mi L podría ser 0, podría ser 1 o podría ser 2, porque siempre va a llegar hasta el n-1. Una vez que nosotros determinamos este L y ya sabemos cuál es la forma del orbital por donde está andando este electrón, ¿ya? Vamos a determinar el tercer número cuántico, que es el magnético. El magnético siempre va a estar relacionado, obviamente, con su número cuántico anterior, y él va a decir, si mi L, por ejemplo, es 1, yo puedo tomar los valores -1, 0,
y 1, es decir, va a pasar desde los negativos del valor del L hasta los positivos de ese mismo valor, incluyendo al 0. ¿Y de qué nos habla este magnético? Si ya tengo la forma de este orbital determinada por el secundario, el magnético dice, ¿cómo se va a orientar espacialmente? ¿Va a estar en el eje de las X? ¿Va a estar en el eje de las Y? ¿O en el plano de la Z? Esa disposición y esa orientación espacial es aquella que nos brinda el número cuántico magnético. ¿Ya? Esos tres números cuánticos tienen estrecha relación entre sí. ¿Por qué? Porque el L se determina con el N y el M se determina con el L, es decir, están en una cadenita. Pero el cuarto número cuántico, que se llama spin, ¿ya? Es independiente de los otros. ¿Por qué? Porque él solamente nos va a decir cuál es el sentido de rotación que tiene el electrón. Puede ser en un sentido horario, antihorario, ya en favor o en contra de las manecillas del reloj. Y, por supuesto, va a depender ya si los electrones están o no están apareados. ¿Quién se acuerda cuándo el spin era positivo y cuándo era negativo? Pregunta abierta para todos los alumnos del cuarto medio B y C. Negativo cuando estaban apareados, puso la Anyara. ¿Todos de acuerdo con lo que dice la compañera? ¿Qué dirá por ahí Brian? Abdiel dice sí, está de acuerdo con la Anyara. Entonces, yo les voy a decir que está muy bien. Cada vez que tengamos electrones apareados, su spin va a estar negativo. ¿A qué me refiero con apareamiento de electrones? Siempre, por el principio de multiplicidad de Hund, que es lo que aprendimos la clase pasada, los electrones entran de a uno. ¿Por qué? Porque ellos son más estables cuando están desapareados. Entonces, imagínense que yo tengo una casilla aquí. Y en esta casilla quieren entrar los electrones. Hay un electrón que va a entrar hacia arriba, ¿ya? O hacia el norte, como decía Lanyara en una clase. Entonces, ocupa esa casilla y después se va a la otra. Si tengo más electrones, ellos entran a la casilla desapareadamente. Pero imagínense que yo no tengo 3 electrones, sino que tengo 4. Entonces, ese cuarto electrón tiene que entrar con un spin distinto. ¿Por qué? Porque la teoría de la repulsión va a decir, si están los dos girando en el mismo sentido, como tienen carga igual, ellos van a querer repelerse. Entonces, para que eso no ocurra, el spin entra contrario. Es decir, cuando está apareado, porque siempre nos fijamos en el último electrón que entró, como el último electrón que entró vino a estar apareado con el que ya estaba, ya este spin corresponde a -1/2. Sin embargo, si yo tuviera otro ejemplo y solamente tuviera una casilla y entró un electrón, ese spin sería positivo. ¿Por qué? Porque está desapareado. Eso es lo que tienen que comprender del spin, ¿ya? Hasta ahí, ¿dudas para poder seguir con este repasito? Abdiel, ¿tiene dudas? Brian, Maximiliano, Osvaldo, Natalia, Montserrat, ¿nadie? Dayana dice dedito para arriba. Vamos entonces. Continuemos. Luego de ver estos números cuánticos, de conocerlos, de caracterizarlos, de aprender qué información nos entregaban, yo puse una diapositiva donde hablábamos de la configuración electrónica. Y nosotros vamos a decir, pero ¿qué relación hay entre los números cuánticos y la configuración electrónica? Es obviamente una versión resumida de los números cuánticos que están presentes dentro de cualquier átomo según la tabla periódica. Recordar que la configuración electrónica se establece mediante un orden de llenado específico, que es el que vemos en la imagen, y cuándo vamos a saber hasta dónde llegar. Por el número atómico. Recordar que el número atómico lo encontramos en la tabla periódica, está en el borde superior izquierdo y él establece la cantidad de protones que hay dentro de un átomo. Y como nosotros trabajamos con átomos que no tienen carga, es decir, con átomos neutros, ya que no están en su estado iónico, solamente vamos a considerar que la cantidad de protones
tiene que ser igual a la cantidad de electrones. Entonces la configuración electrónica la vamos a escribir respecto al elemento y a su número atómico característico, siguiendo obviamente el orden de llenado que aparece en la diapositiva, ¿ya? Obviamente, para nosotros poder decir y establecer bien una configuración electrónica, tenemos que saber cuáles son los principios que la rigen. Y la clase pasada yo traje 3 principios a esta clase y espero que se hayan comprendido. Para los que no pudieron participar o para los que no lo tienen tan claro, hoy día vamos a explicarlo, ¿ya? Porque esto es muy importante y es algo que sí o sí ustedes tienen que saber, tanto para la prueba de transición como para la prueba de mañana. Estos principios que rigen la configuración electrónica ya son 3. En algunas nomenclaturas salen 4, sin embargo, yo quiero que estos 3 ustedes los tengan absolutamente claros. El primero nos dice el principio de exclusión de Pauli. Pauli, obviamente, químico físico, nos dijo, en la naturaleza vamos a encontrar muchos elementos, y dentro de todos esos elementos que vamos a encontrar, no van a haber 2 átomos que tengan los 4 números cuánticos iguales. Es decir, al menos se van a diferenciar en uno. En el ejemplo de la clase pasada, yo les ponía al sodio y al magnesio. El sodio tiene un número atómico 11 y el magnesio tiene un número atómico 12. Nosotros podríamos decir, uy, pero si ellos están pegaditos, de más que se parecen en algo. Claro, efectivamente se parecen en algo. Sin embargo, ellos se diferencian al menos en un número cuántico y nos dimos cuenta que se diferenciaban en el spin. ¿Por qué? Porque el sodio tenía spin desapareado, es decir, positivo más un medio, mientras que el magnesio tenía un spin apareado que era menos un medio. Así es, Anyara. El principio de la mínima energía también se conoce como el principio de relleno de Aufbau, ¿ya? Este principio de la mínima energía, ¿qué establece este principio? Ya definimos que no vamos a encontrar nunca 2 átomos que tengan los 4 números cuánticos iguales. Por lo tanto, si yo en la prueba les digo, de la siguiente configuración electrónica se puede establecer que los electrones tienen los mismos números cuánticos, absolutamente falso, porque siempre se van a diferenciar, a lo menos en uno, ¿ya? En nivel, en magnético, o sea, en nivel, en azimutal, en magnético o en spin, pero se van a diferenciar. Sin embargo, nosotros podríamos decir, pero ¿por qué los electrones se llenan así? ¿Por qué ocupan estos niveles de energía? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Que el principio de la mínima energía establece que los electrones van a entrar, es decir, van a estar formando este átomo en un orden determinado. Y este orden se determina por ingresar desde el menor nivel de energía hasta el mayor nivel energético. Es por eso la explicación de que el primer electrón tiene que estar en el orbital 1. Y el orbital 1, como su nivel es 1, ya su L tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, cuando hablamos de un orbital 1s, solamente vamos a tener orbitales del tipo esférico, ¿ya? Porque en el nivel 1 solamente existen orbitales del tipo S. Ojo, si ustedes miran la configuración, se van a dar cuenta, es el único nivel que solamente tiene un tipo de orbital. ¿Y qué tipo de orbital es? El nivel, o sea, el orbital tipo S. Y el S, recordemos que proviene cuando el Z, es decir, el azimutal, es igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, el principio de la mínima energía dice, mi electrón va a ir ordenadamente ocupando todas las casillas de los orbitales, desde un nivel 1, y una vez que vaya completando ese nivel 1, puede pasar al nivel 2. Completó el nivel 2, puede pasar al nivel 3. Antes, no. Ese es el principio de la mínima energía. Y se relaciona ya con la última regla que vamos a aprender de la configuración, que se llama regla de la máxima multiplicidad de Hund. ¿Qué dice Hund? Hund dice, a ver, si nosotros tuviéramos los electrones entrando como ellos quisieran, como todos tienen la misma carga, ellos tendrían mucha repulsión.
Entonces, para evitar esa repulsión, lo que él observó y lo que él estudió fue lo siguiente. Todos los orbitales de un subnivel, es decir, los magnéticos, son llenados parcialmente. Es decir, aquí se explica ya lo que nos preguntaba Sofía en la clase pasada, ¿por qué los electrones primero entran para arriba y después los llenamos hacia abajo? Porque la repulsión entre ellos, para evitarla, tenemos que entrarlos ordenadamente, porque eso le va a dar una mayor estabilidad energética a cualquier estructura atómica. Recuerden que los átomos, cuando tienen más electrones desapareados, son más estables, porque ellos están más propensos a poder formar enlaces con otros átomos, ¿ya? Entonces, si yo les preguntara, por supuesto, ¿qué es más estable? ¿Un átomo que tiene muchos electrones apareados o muchos electrones desapareados? ¿Quién me podría responder esa pregunta? No está Sofía para preguntarle respecto a la clase pasada si había entendido este principio. Muchos electrones desapareados. Muy bien, Cata. Excelente. Muy bien, Anyara. No se acordaba bien, ¿ves? Siempre es bueno hacer esta como conexión con los contenidos que ya hemos visto en algún momento. Siempre todo está ligado, chicos, ¿ya? Así que esta activación de conocimientos, que era lo que quería decir delante, es muy buena para ustedes, ¿ya? Sobre todo en cuarto medio, cuando tenemos que hacer un compilado de todo lo que hemos aprendido para rendir una buena prueba, ¿ya? Entonces, una vez conocido estos tres principios que rigen la configuración electrónica, no nos queda nada más ni nada menos que ponernos a ejercitar, por supuesto. Entonces, dentro de la guía, yo saqué uno de los ejercicios más importantes o característicos de cada ítem o de alguno de los ítems para que vayamos desarrollándolos juntos, ¿ya? Aquí obviamente si alguien sabe, si alguien quiere aportar, activen sus chats, chicos, sus camaritas, que nadie me brinda una camarita el día de hoy, ¿ya? Para que podamos estar desarrollando estos ejercicios. Entonces, el primer ítem de la guía establecía determinar la configuración electrónica de una cierta cantidad de elementos. Dentro de las guías que me enviaron, todas tenían correctas la configuración electrónica. Sin embargo, hay muchos que no han enviado la guía, quizás todavía no la hacen o no han tenido tiempo, entonces vamos a poner en práctica esta configuración electrónica. ¿Quién me podría decir por dónde parto según el principio de la mínima energía? ¿Por qué nivel tengo que partir llenando? A ver, aquí ya tenemos dos. La Anyara me dice 1S2, ok, y la Cata ya me entregó la configuración completa. Ya, Cata, la vamos a ir haciendo entonces, tal cual como me están diciendo ustedes. Configuración electrónica entonces, ¿a cuántos electrones tengo que llegar, chicos, si el Z es igual a 16? A 16, porque está en estado neutro. Entonces, cada vez que yo le entregue en la prueba el número atómico, ustedes tienen que saber que este Z es la cantidad de electrones que tienen que llenar. Vamos entonces. 1S2, 2S2. ¿Quién viene después del 2S2? ¿El 3 o el 2P6? A ver. El 2P6, muy bien. 2P6. Ahora, una vez que ya se llenaron esos orbitales S2 y P6, me voy al siguiente nivel de energía, que es el 3S2. Sin embargo, ya tengo que ir contando los electrones. Tengo entonces 2, 4, 10, 12. Para llegar a 16 me faltan 4 electrones. Por lo tanto, la configuración del siguiente número tendría que ser nivel 3, ¿ya? Azimutal P, que es recuerden, el L, es decir, este orbital tiene forma de corbatita o de infinito, y él admite un máximo de 6 electrones. Sin embargo, a mí solamente me faltan 4. Entonces le ponemos el 4. Y ahí está hecha la configuración electrónica de este elemento. Preguntas así van a existir mañana. No voy a poner elementos que tengan mucho Z, chicos, ¿ya? Van a ser elementos que tengan un Z
máximo 30, ¿ya? Y ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Escoger la alternativa correcta que se refiere a la cantidad de electrones. Ojo, miren bien las alternativas, ¿ya? Porque ustedes me pueden decir, ah, profe, entonces la prueba va a estar súper fácil. Claro, esta materia es muy, muy dinámica de aprender. Sin embargo, tienen que mirar bien cada uno de los numeritos que aparecen ahí. ¿Quién me habló por acá? ¿Sobre qué preguntará más? Me dice la Anyara. Básicamente de todo, Anyara. O sea, todo lo que hemos visto hoy día van a haber preguntas. Obviamente van a haber harto desarrollo donde ustedes tengan que hacer la configuración y marcarme la alternativa correcta. No tenga nervios. Va a ser una prueba. Voy a poner en esta ocasión unas 25 preguntas. Algunas chiquillas me dijeron, profe, tiene que poner más preguntas porque baja mucho la escala después, ¿ya? Sin embargo, los invito a todos a que puedan rendir la prueba el día de mañana. Recuerden que el cuarto es el que tiene mejor porcentaje de rendición de pruebas respecto a la prueba anterior. Así que están ustedes seguir manteniendo esa tendencia. Una vez hecho esta configuración electrónica, yo les podría preguntar, ah, entonces determine los números cuánticos del último electrón o del electrón diferencial y ustedes se tienen que fijar en el último número de la configuración electrónica. Ejemplo que vamos a desarrollar más adelante. Continuamos entonces. La guía decía, indique los números cuánticos correspondientes en cada caso. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo responderían a esa pregunta? Los casos que puse fue el 3S, el 4P y el 6D. A ver, voy a estar aquí atenta al chat. La Cata, la Anyara, Brian, Maximiliano, que los tengo por aquí, Osvaldo y Enegel, ¿cómo estamos? Abdiel, ¿cómo haría esta pregunta? Vamos, vamos. O si no, me la salto y no la desarrollamos si es que nadie tiene dudas respecto a esto. A ver. No quiere decir algo más, algo mal. Vamos, vamos entonces. Cuando yo les digo que indiquen los números cuánticos y no aparece un numerito encima de el tipo de orbital, es decir, no tenemos numeritos aquí, no tenemos aquí, no tenemos aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no voy a poder determinar quizás con exactitud los 4 números cuánticos. Y vamos a desarrollar entonces uno de estos 3 para que podamos hacer todos los tipos de ejercicios que tengo preparados. Entonces vamos a escoger el 4P, ¿ya? El 4P, si yo lo miro, me doy cuenta que el número grande que aparece delante de este orbital es el 4. Por lo tanto, ya puedo determinar que mi nivel de energía es 4. ¿Qué ocurre? Yo con ese nivel de energía podría determinar el L y podría determinar el M. Sin embargo, ya me están diciendo que el tipo de orbital es P. Entonces, ¿quién del cuarto medio me puede decir a qué número corresponde el orbital P? ¿A qué L? Igual a 1. Muy bien, Carla y Cata. Excelente. Excelente, queridas. Entonces, a un L igual a 1. Ya tenemos el nivel, ya tenemos el azimutal. Vamos ahora por el magnético. El magnético entonces nos decía, va a depender de qué valor tiene el L. Si el L es 1, el magnético va a ser el valor positivo, pasando por el 0, hasta el valor negativo, ¿ya? Entonces aquí en el chat, ¿quién me escribió? Camila pone -1, 0 y 1. Muy bien. Es decir, cuando no me indican la cantidad de electrones, tengo todas esas posibilidades de magnético. Es decir, podría estar en el -1, podría estar en una orientación espacial del 0 o podría estar en el +1. Sin embargo, yo podría decir, chuta, no tengo cómo escogerlo. Y efectivamente, cuando no me indican la cantidad de electrones, yo no tengo cómo asegurar cuál es el magnético en específico. Solamente puedo decir, las posibilidades del magnético son -1, 0 y 1.
¿Ya? Esas tres son las tres opciones que tenemos de magnético si es que tuviéramos electrones, pero como no los tenemos, vamos a decir que nuestro magnético son esas tres opciones. Y si el magnético tiene tres opciones, chicas y chicos, ¿cuál será el valor del spin en este caso? ¿Será un valor exacto o tendremos que poner las dos posibilidades? Estoy esperando aquí en el chat. Hay que poner las dos, nos dice la Cata. Excelente. Entonces, si una pregunta está orientada, ¿cuál es el spin de esta configuración? Ustedes tienen que seleccionar la alternativa que indica que el spin puede ser más o menos un medio. Ojo, eso es lo mismo que poner un medio o más un medio. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No. Vamos a continuar entonces. Así se desarrolla cada uno de los ejercicios de ese ítem para que los puedan ejercitar hacia la prueba. Ahora sí lo entendió bien. Qué bueno. Vamos, mis queridos alumnos. Entonces, otro de los ejemplos era este que decía, indique los números cuánticos del electrón diferencial. Si ustedes fijan en el caso anterior, yo no puse electrón diferencial. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad de electrones. Solamente me están hablando de un tipo de orbital y de un nivel. Yo no puedo establecer dónde está mi electrón porque no sé cuántos hay. Sin embargo, en este caso, hablan de electrón diferencial porque sobre estos tipos de orbitales tenemos la cantidad exacta de electrones. ¿Qué ejemplo vamos a desarrollar? Encuesta, ¿hacemos el C o el D? El D. Vamos entonces, vamos a hacer el D. ¿Ya? El D nos dice que tenemos un electrón diferencial ubicado en el 4p6. Entonces, pregunta para el cuarto medio, ¿cuál es el nivel de energía que tiene ese electrón diferencial? 4, Carla y Camila, excelente, Catalina también. Entonces el nivel de energía es igual a 4. Una vez determinado el N, pasamos al L. Recuerden que siempre es seguir la misma secuencia de pasos. Ya pasamos al L. ¿Qué tipo de orbital es? Yo veo que es un P. Y al P, ustedes me dijeron en el ejercicio pasado que le correspondía obviamente el 1. Por lo tanto, tenemos en L, tenemos el L, vamos al magnético. ¿Qué valores de magnético podemos tener, chicas y chicos? Si el L es 1, menos 1, 0 y más 1. Muy bien, menos 1, 0 y más 1. ¿Por qué? Porque recuerden que está relacionado con el valor del L. Y ahora yo sí puedo escoger cuál es el magnético, porque tengo la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones hay en esa configuración? Hay 6, muy bien. Entonces, según el principio de multiplicidad de Hunt, estos electrones entran desapareados en cada uno de sus suborbitales. Por lo tanto, hacemos 3 cajitas porque tenemos 3 magnéticos. Y vamos a completar estas cajitas siempre entrando desapareadamente. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Seguimos entonces al primero donde entró. Sale uno, que es el 4, sale otro, que es el 5, y sale otro, que es el 6. ¿A qué magnético corresponde el último electrón que entró? Excelente, quedan todos apareados y el M es el más 1. Muy bien, por lo tanto, de aquí podemos concluir que nuestro magnético corresponde al más 1. Y ahora, si ya sabemos que los electrones, el último que entró, fue apareado, ¿qué spin será? ¿Positivo o negativo? Menos un medio. Excelente, o sea, este cuarto medio va a arrasar en la prueba de mañana. Qué
Rico. Eso me pone muy, muy contenta. Una vez entonces se dan cuenta que cuando yo les pregunte por el electrón diferencial es solamente hacer la configuración y ver qué pasó con el último electrón. ¿Ya? A eso se refiere con electrón diferencial. Sí, pues ya ahora tenemos que tener ahí obviamente la energía positiva para que nos vaya bien. Entonces, habían otras preguntas que no eran tanto de aplicación como desarrollar la cantidad de números cuánticos o establecer la configuración electrónica, sino que habían preguntas de aplicación de contenido. Entonces, dice, si el número cuántico azimutal es igual a P, 1, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos que si el L es igual a 1, implica que el tipo de orbital es un P. ¿Qué valores corresponden al número cuántico magnético? Cuando tengo un L igual a 1, ¿cómo es mi magnético? ¿Cuántas opciones tengo de magnético? -1, 0 y +1. Excelente. ¿Por qué? Porque vamos desde el menos L, pasando por el 0 hasta el más L. Y como nuestro L vale 1, va a ser -1, 0 y +1. Por lo tanto, para un orbital de tipo P, tengo 3 suborbitales, es decir, 3 diferentes orientaciones espaciales. Muy bien, chicas. Excelente. Y la última pregunta, creo. No, nos quedan 2. Vamos. Dice, si el número cuántico L es igual a 1, ¿qué valores o qué valor tiene el número cuántico principal? Ahora estamos haciéndolo al revés. Ya no vamos hacia adelante, sino que nos tenemos que retroceder al principal. Si el L es igual a 1, ¿qué creen ustedes que pasará con el N, que es nuestro número cuántico principal? ¿Cómo lo podríamos determinar? ¿2? ¿Solo 2, Cata? Abdiel, ¿qué sucede? Cuénteme. Entonces, la Cata dice 2. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre el secundario y el principal es que el secundario es hasta n-1, pero aquí ya me están diciendo que el azimutal es, ahí sí, que el azimutal es igual a 1. Por lo tanto, si él es igual a 1, nuestro nivel tiene que ser 1 mayor que eso, y 1 más 1 es un nivel de energía 2. Recordar que el L siempre va a ir desde el 0 hasta el n-1. Por lo tanto, si yo quiero conocer el n, tengo que hacer lo inverso, sumarle 1 para conocer el nivel de energía. 2, muy bien. Y por último, ¿quién se luce? A los subniveles 1 y 3, ¿qué letras se les asignaba? Abdiel, Brian, Maximiliano, ¿quién me podría responder esa pregunta? Hoy día las chiquillas, pero se han sacado los zapatos participando en la clase. A ver, ¿cómo están los varones del cuarto medio? La Cata dice 1 igual P, les ganó la Cata. ¿Y el 3 a quién se refiere? Y el 3 es igual al F, muy, muy bien. F, como ese chiste que tienen ustedes, yo todavía no lo entiendo, pero todos dicen F. Ya, entonces, P y F. Bueno, mi F es media rara. Ahí, ¿ya? P y F. Esa es una F. ¿Ya? Ahí sí. Sí, pues si todos se ríen con eso del F, chiquillas, yo no entiendo mucho la talla. A ver si un día me la explica. Entonces, recordar a modo de cierre de clase que la prueba es el día de mañana, viernes 30 de octubre, va a estar disponible en webclass desde las 2 de la tarde y por supuesto mucho ánimo, mucho aguante para todos los alumnos del cuarto medio. Vamos que se puede. Ya mis queridos alumnos. Qué nervios, no, sí, les va a ir bien. La prueba está hecha pensando en cada uno de ustedes y en todos los contenidos que hemos visto en clases. Así que, por supuesto, cualquier duda, voy a estar atenta al mail. Hoy día voy a estar todo el rato trabajando en el computador, así que me pueden ubicar por ahí. Deseo que les vaya muy bien a todos y nos encontramos la próxima semana para hacer la retroalimentación de la prueba.
¿ya?